Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía, la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, vamos a ver algunas, la junta va a ser breve, pero vamos a tratar de ver algunas ideas que son importantes, dichas de muchas maneras diferentes. Aquí en la meditación del día dice, hay algo que hago al olvidar las cosas que quedaron atrás y al tratar de alcanzar lo que está por delante. Sigo mi camino hacia la meta. Acuérdense que las cosas no aunque estén escritas con una palabra, se pueden leer con otras palabras. Debemos olvidar las cosas que han quedado atrás y seguir adelante hacia algo mejor. Aquí donde dice olvidar, yo puedo mencionar, considerar en una forma distinta lo que ha quedado atrás, lo que hemos vivido, considerarlo ya en una forma distinta que no me provoque una emoción difícil de vivir. Entre los resultados que debemos obtener para nuestro cambio, compañeros, que se mencionan aquí en este libro, que le dan el nombre de las promesas, pero que no son promesas, son resultados a obtener. Nadie te promete que eso se te va a dar si no trabajas para que se te dé. En la página 78 están unos resultados que debes obtener para lograr el cambio que nos permita pues ya reaccionar a la vida diferente, ya no reaccionar consumiendo. Acuérdense que todo lo que estoy hablando es para los que son adictos al consumo de sustancias psicoactivas. Los que no sean adictos o estén aquí por otro motivo, pues si quieren no lo tomen en cuenta, o los que no tengan la conciencia de haberse dado cuenta de que esa es su situación y su problema principal, pues no podrán valorarlo en lo que debe ser valorado todo esto que les digo. Aquí en la página 78, lo que quiero enfatizar mucho es que hay que aprender a ver lo que nos quieren decir, no tanto a leer las palabras, sino ya con la práctica de lo vivido, con la experiencia de lo vivido, ¿qué nos quieren decir con esas palabras? Aquí nos dice, si nos esmeramos en esta fase de nuestro desarrollo, y aquí ellos están hablando de una fase que está ubicada de lo que porque ellos lo ven por etapas, por pasos sugeridos. Aquí lo vemos circularmente. Acá nos están diciendo, en esta fase de nuestro desarrollo, esto lo sitúan cerca del 9º paso, pero no,
Estos son resultados a obtener en general con la vivencia, la práctica de los principios espirituales aplicados a la solución de nuestro problema de salud, de la adicción. Dice, vamos a conocer una libertad y una felicidad nuevas. Esa es la primera. La segunda es no nos lamentaremos por el pasado ni desearemos cerrar las puertas que nos lleva a él. La tercera, comprenderemos el significado de la palabra serenidad y conoceremos la paz. La cuarta, sin importar lo bajo a que hayamos llegado, todo esto contiene muchísimo lenguaje condicionado que tiene que ser traducido. Percibiremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros. La quinta, desaparecerá ese sentimiento de inutilidad y lástima de nosotros mismos. 6, perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en nuestros compañeros. O sea, que nos vaya sucediendo todo esto quiere decir que estamos experimentando el cambio que necesitamos para reaccionar a la vida de esta manera. Estos son resultados a obtener, aunque se le conoce como las promesas de AA. Luego dice, se desvanecerá la ambición personal, nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán, se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica. Intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desesperaban. De pronto comprenderemos que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. O sea, esto nos debe de pasar como resultado del cambio que tenemos que experimentar para poder mantener nuestra enfermedad controlada. Ahorita me voy a centrar en la número 2, que dice, no nos lamentaremos por el pasado, ni desearemos cerrar las puertas que nos lleva a Él. Les acabo de leer aquí, hay algo que hago al olvidar cosas que quedaron atrás. Yo cambio olvidar por considerarlas de otra manera, por considerarlas no como algo de lo cual lamentarme, ¿verdad?, sino como algo de lo cual aprender y trascender, no como algo que me sentencia, sino que me da la oportunidad de crecer. Eso es muy importante. Yo con ese punto número 2 de los resultados estos batallé mucho, porque aunque había dejado yo de consumir, pues seguía yo sufriendo mucho por las consecuencias que había tenido mi actividad adictiva. Entonces me estaba yo lamentando por el pasado, eso causaba sufrimiento. Acá cuando les leo la gata inicial que leemos cada vez que empezamos la junta, esta gata que les leo se llama gata, así también dice gatas con TH, son pequeños poemas, y acá nos dice cuando invito la campana a sonar, que al escuchar la campana dejen de sufrir. El sufrimiento es señal de que nos estamos resistiendo a algo que es señal de que no estamos aceptando algo que es. En el transcurso de nuestra actividad adictiva, tal vez hayan aparecido como efectos nocivos daños a las distintas áreas de nuestra vida. Si eso nos parece mucho sufrimiento, quiere decir que nos está costando trabajo aceptarlo, que nos estamos resistiendo. Y una cuestión de esa en ciertos ámbitos, en el ámbito familiar, etcétera, cuando pierdes tú a tu familia y todo esto, ese sufrimiento, ese lamentarte por lo que ha sido consecuencia de tu problema de salud, te puede llevar a matar. Ya vimos en el ciclo adictivo
que los efectos nocivos junto con los síndromes de abstinencia, con más peso en los efectos nocivos, te lleva de nuevo a iniciar el ciclo adictivo y a volver a iniciar el consumo y no poder salir de ahí. Entonces, hay algo que hago al considerar las cosas que quedaron atrás, considerarlas de una manera distinta, pero la consideración no es mental. La prueba de que las estoy considerando de una manera distinta es la emoción que me produce lo que he vivido. Esto viene de que todos los hechos están interconectados, ¿verdad? Lo que vamos viviendo es causa de algún efecto y ese efecto se vuelve causa de otro efecto y es lo que nos lleva a nosotros a salir de una situación donde creíamos que la vida era algo que había que soportar. Es algo que nos transforma por completo y nos hace adecuarnos a la vida en una forma en que nunca la habíamos estado, porque acuérdense que esa es nuestra enfermedad, ese no poder adaptarnos a la vida, ese no poder adecuarnos a la vida. El síntoma es el consumo. Entonces, ese no lamentarnos por el pasado porque comprendemos, vamos, y eso lleva tiempo, compañero, no es de inmediato. Cuando uno empieza a vivir eso puede sentir una gran cantidad de dolor y puede uno, como el dolor en nosotros nos lleva a reaccionar negándonos a vivirlo, ¿verdad? Y lo manejamos como una necesidad primaria de supervivencia, eso hace imposible que no iniciemos el consumo. E iniciando el consumo, ya saben ustedes lo que pasa para los que son adictos, para los que tienen el problema de la enfermedad. Lo que pasa es que si nosotros vemos un hecho, cuando ocurre, nosotros estamos centrados en la visión del hecho, de lo que ocurre. Es el hecho, es el contenido de la vida que está llenando actualmente el único momento que hay, pero no alcanzamos a ver para qué es o por qué es, ¿no? Ya por ejemplo, les he platicado el cuentito ese de buena suerte, mala suerte, ¿no? Cómo cosas que parecieran ser malas resultan ser ventajosas. Pero para eso hay que tener, no puede ser la visión de un momento la que te lo dé. Cuando estás viviendo eso, sientes dolor y sufrimiento, y esas son emociones que te niegas a vivir y te llevan a consumir. Entonces aquí te dice, hay algo que hago al considerar las cosas que quedaron atrás, al considerarlas de otra manera, al encontrar que para algo fueron, porque hay algo, el todo, que tiene la organización de las cosas y que es el que nos está llevando inevitablemente hacia un camino de crecimiento y de cambio y de transformación, que no es cuestión de nuestra voluntad, es cuestión de lo que Él tiene determinado para que crezcamos. Él está cumpliendo una promesa. Él para nosotros no quiere cosas malas, quiere cosas buenas. De repente encuentra formas de cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, hay una lectura que habla del rescatador, ¿no? Cuando alguien está derrotado y no puede salir por sus propios medios, como es nuestro caso, entonces el rescatador tiene que inutilizarlo aún más, ¿verdad? Para poder ayudarlo y salvarlo de su situación. Dice, ¿debemos olvidar las cosas que han quedado atrás? No, debemos verlas de otra forma, ver que fueron para algo y saber que los encargados de darles el valor que tuvieron las cosas que vivimos somos nosotros. Ya no nos vamos a identificar con el papel de víctimas, compañeros, porque estamos acabando con las falsas identificaciones. Estamos considerando que hay una voluntad, por llamarle de alguna forma, que determina lo que vamos viviendo y que la vida de cada uno de nosotros está diseñada de una forma que al verla parcialmente no entendemos,
y verla parcialmente es verla a través del pensamiento, porque el pensar fragmenta. El todo es impensable, uno no puede pensar en el todo, por más que se lo proponga, por más que nos lo propongamos, no podemos pensar en el todo. El pensamiento siempre se dirige y fragmenta parte de la realidad, por lo tanto, las conclusiones que nos proporciona, pues son solo relativamente y parcialmente ciertas, si es que tienen algún grado de certeza. Dice, podemos creer que Dios nos ha perdonado nuestros pasados errores. Al lamentarnos por el pasado es considerar como si lo que hubiéramos vivido hubiera sido un error, compañeros. Pero no es un error, es la manifestación de un problema de salud, compañeros. Es un problema, es algo que no fue dictaminado por nuestra voluntad, fue una reacción, ya hemos explicado la enfermedad, ¿eh? Fue una reacción, una urgencia inaplazable ante nuestra negación a vivir determinadas emociones, ante nuestra debilidad emocional, ante nuestra desadaptación a la vida, ante nuestra necesidad de pretender fugarnos de la realidad. Teníamos una característica que nos faltaba, que es la resiliencia, que es el enfrentar las cosas difíciles, y eso secuestraba las facultades de nuestro cerebro. Por eso era una enfermedad cerebral crónica. Lo que hayamos vivido no fue para mal, aunque haya sido doloroso cuando lo vivimos. Y cuando lo vivimos, como no hemos visto lo que nos va a proporcionar, ¿verdad? En el caso de cada quien, yo conozco los casos de algunos de ustedes, no conozco los casos de todos, pero lo que hayamos vivido no fue para mal, sino fue para proporcionarnos un bien. Aquí partimos de cosas que tomamos como ciertas, que siempre ocurre lo correcto para el todo, y que todo suceso es una ayuda, que cualquier contenido que se presente en el momento, en el único momento que hay, es una ayuda que nos lleva hacia nuestro crecimiento y hacia nuestro desarrollo. Entonces dice aquí, podemos creer que Dios nos ha perdonado. O sea, aquí la palabra perdón, Dios no perdona, ¿no? Dios no tiene nada que perdonar, ¿no? Esas son palabras humanas. Estamos antropomorfizando a Dios. Cuando hablamos de Dios, pues no sabemos ni de lo que estamos hablando, ¿eh? Pero Dios no tiene nada que perdonar. Por nuestros pasados errores. Ya les dije la traducción de pecado, la traducción original del griego, que es errar en el blanco de lo que es la vida, ¿no? Por nuestros pasados pecados, por nuestros pasados errores, que no fueron errores, sino pasos en el aprendizaje. No son errores, no son pecados. Dice, siempre y cuando sinceramente estemos tratando de vivir hoy en la forma en que creemos que Él quiere que vivamos. Podamos borrar la pizarra del pasado, podemos empezar con una pizarra limpia y seguir adelante con confianza hacia lo que va a llegar, sin que lo que vaya a llegar esté ya determinado por nosotros, ni se considere bueno de acuerdo a los condicionamientos o de acuerdo a mi pensamiento. Esto que les digo aquí, compañeros, está resumido en una cosa que ponemos acá: aprender y trascender. El pasado te enseña, no te sentencia. Y si nos estamos lamentando por el pasado, es como si el pasado nos hubiera sentenciado, ¿verdad? Como si la situación que hemos vivido como consecuencia de nuestro problema de salud en cuanto a los efectos nocivos, ¿verdad? Pérdida. Por ejemplo, hay unos que hablan de pérdidas de oportunidades de trabajo, de pérdidas hay unas cosas que son más sensibles que otras
a tu emoción, a tu sensación, ¿no? La pérdida de una familia, la pérdida de varias cosas juntas, las oportunidades de trabajo, la pérdida, porque las pérdidas se van acumulando y se van dando en todos los ámbitos, en todas las áreas de nuestra vida. Pero no nos lamentamos por ello, porque sabemos que están interconectados y que están diseñados para ayudarnos a salir de nuestra situación. Eso sí, eso nos hace responsable de aprovechar lo que hemos vivido para poder trascender, para poder aprender la lección y de acuerdo a esa lección cambiar no en cuanto a lo que vives, sino cambiar en cuanto a todo tu comportamiento. Hemos estado hablando de que la solución es el cambio, ¿verdad? Por ejemplo, que Dios nos ha perdonado, el único perdón es caer en la cuenta que no hay nada que perdonar. Los que nos debemos perdonar somos nosotros, no descargar esto de culpa, porque al ver que no es un problema de comportamiento ni una falla moral, sino un problema de salud, pues no hay culpa. Claro que esto no lo ve uno de inmediato cuando lo está uno empezando a vivir. Todo esto lo vas viendo poco a poco conforme te das cuenta los resultados que se van produciendo por motivo de haber vivido lo que has vivido, ¿verdad? Esto que dice aquí en esta página, me dice, olviden el pasado, recuerden solo los días alegres, borren la pizarra de su recuerdo con amor. Y aquí el recuerdo, el tiempo, hay dos tipos de tiempo, el tiempo psicológico y el tiempo reloj. Nosotros vamos a hacer nuestro punto de residencia habitual el presente, con fines, con breves visitas al pasado o breves anticipaciones o proyecciones o previsiones respecto al futuro, pero sin la carga psicológica que eso implica, sino solo con fines prácticos. Entonces dice aquí, recuerden solo los días alegres, borren la pizarra de su recuerdo con amor, lo cual borrará todo lo que no esté confirmado en amor. Han de olvidar sus defectos, los de ustedes y los demás. Bórrenlos del libro de sus recuerdos. Lo que veamos como defectos, como errores, como pecados, como fallas morales, porque no es un problema de fallas morales, sino un problema de salud. No morí en la cruz, y esta es una forma de decirlo que lo expresa una parte de la sabiduría perenne, que todas las sabidurías perennes, todas las grandes religiones traían en su centro la misma enseñanza. Solo hay una enseñanza espiritual, solo hay una, compañeros. No hay muchas, todas nos dicen lo mismo con diferentes palabras. Nada más es cuestión de saberlo entender. No morí en la cruz para que el hombre cargara con el peso de sus pecados. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Si no olvidan los pecados de los demás y yo los cargo, entonces agregan pena a mi pena. Todo esto no se lee literalmente, compañeros. Las escrituras de este tipo no son para que se lean literalmente. Su significado viene debajo de la literalidad, lo que se llama esotéricamente. Dice aquí, al blando sueño, al entregar mi cuerpo para descansar, pensando en ti me acordaré, dijiste, te protegeré. Tu bendición al despertar concédeme, y al transitar cual peregrino a tu mansión, alcance paz y salvación. Qué recuerdos dolorosos de resentimiento, de pesar y otras cargas del pasado
llevo conmigo en el presente. Oh Señor, ayúdame a limpiar la agenda de mi memoria de la misma manera como tú me limpiaste de mis pecados cuando moriste en la cruz por mí. Todo esto está dicho de muchas maneras en muchas otras fuentes, ¿no? Y para sintetizarlo de una manera muy breve, está esta frase: aprender y trascender. Lo que has vivido, ¿verdad?, sea como sea lo que hayas vivido, y sea la emoción o el sufrimiento o el dolor que te haya producido, no te sentencia para que te quedes ahí, sino te proporciona elementos para que trasciendas y aprendas de ello y logres crecer y progresar. A eso se refiere esta lectura de la meditación del día. Son ideas centrales que son muy importantes, compañeros. Esta, para mí, en lo particular, es muy importante porque les decía, aunque yo dejé de consumir un tiempo, pues yo seguía sufriendo mucho por los daños que habían experimentado varias áreas de mi vida, ¿no? Varias áreas de mi vida, ¿no? Yo, claro, todo va cambiando, la dinámica va cambiando. Cuando se escribió este libro, con respecto a una droga en particular, a la droga etanol, pues era gente que ya durante su vida había hecho algunas cosas o había deshecho algunas cosas, ¿no? Ahora cada vez la dinámica, la situación socioeconómica y todo esto hace que la adicción se presente en edades más tempranas y aparte cada quien tiene sus propias circunstancias, ¿no? Entonces no hay por qué lamentarnos por el pasado. Si nos estamos lamentando por el pasado, nos estamos poniendo una barrera para lograr el cambio que debemos de lograr, ¿verdad? Eso, yo mientras me lamenté eso, estaba yo sufriendo. Y si tú, al estar en el tratamiento de tu enfermedad y teniendo en remisión el síntoma, no logras que te sea gratificante lo que estás viviendo, vuelve a operar la ley de la gravedad del dolor. Y la ley de la gravedad del dolor te lleva de nuevo a consumir, ¿no? Hay duelos por pérdidas, hay situaciones que son irreversibles, consecuencias irreversibles como efectos nocivos que ya no tienen vuelta atrás y no tienen arreglo. Y tú cuando lo estás viviendo eso lo puedes ver como algo terrible, como algo que te lleva a la necesidad de morirte, pero consumiendo, eso sí. Pero ya cuando con el tiempo vas tú trascendiendo estas cosas, las vas haciendo útiles para desarrollarte, para crecer y para vivir la vida de una manera más útil para ti y para los demás. Entonces, este punto es muy importante, compañeros. Dice, olvidarnos, considerar las cosas que he vivido de una manera distinta, ya sin culpa, ya sin dolor, ¿no? Claro que eso lleva su tiempo. Cuando lo estás viviendo y todo esto, cuando se presenta una pérdida de ese tipo, pues el dolor que sientes es muy fuerte, pero el tiempo es una herramienta maravillosa, compañeros. Y el sufrimiento a lo que te lleva es a cansarte de él. Por ahí hacen una pregunta acerca del sufrimiento, que si es imprescindible, y la respuesta que te dan es que sí es imprescindible para que te des cuenta de que no lo es. Y cuando realmente te cansas de sufrir, dejas de sufrir, compañero, ¿no? Si sigues sufriendo y dices que ya estás cansado de sufrir, no es cierto que estés cansado de sufrir, ¿no? Es como si alguien que está cansado, que está realmente cansado de correr, que ya no puede correr, sigue corriendo. Eso no puede ser.
Entonces, este punto es muy importante, compañeros. Gustan compartir, por favor, cualquier cosa que hayamos vivido, ¿no? Por ejemplo, yo conozco les digo algunos casos, poco a poco habrá oportunidad o no de conocer más casos, pero el caso de Víctor, por ejemplo, lo que hayas vivido, tienes que dejar de lamentarte de haber vivido eso, mijo, porque eso mismo te va a dar cierto poder de transformación, cierta energía para dejar ya de sufrir y tomar las cosas en tus manos, ¿no? No somos lo que nos ha pasado, somos lo que decidimos ser. No podemos culpar a lo que hemos vivido por haber reaccionado a la vida como hemos reaccionado, porque hay gente que ha vivido cosas peores, siempre habrá gente que haya vivido, por cosas más malas que nos hayan pasado a nosotros, siempre habrá gente que haya vivido cosas peores que las que nosotros hemos vivido y no se ha desarrollado en él la enfermedad de la adicción. ¿Sí me entiendes, Víctor, lo que me estoy diciendo, mijo? O sea, lo que tú viviste y llegaste a considerar como muy tremendo, muy duro, hay que sacarle provecho, mijo. Porque si estuvo puesto ahí, no fue como castigo, no. Fue como el camino que nos va construyendo a cada uno, ese todo bondadoso que lo único que nos liga con él es amor, para llevarnos al progreso, a estar cada vez mejor. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? ¿Entendieron lo que les dije o no? Sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿Tú, Héctor? Sí. ¿Tú, Rubén? ¿Sí? ¿Lalo, hijo? Sí. ¿Bien? ¿David? ¿Sí? ¿Ernesto? ¿Rodrigo? ¿Sí? ¿Quieres hablar? Habla, hijo. Lo que yo entiendo a veces, si no lo anoto a veces se me olvida. Es importante, según entiendo y necesario, considerar el pasado de una forma distinta, ya sin culpa y sin dolor. De esa manera puedo aprender la lección. ¿Puedes aprender qué? La lección. No, puedes controlar tu adicción. Ya no vas a reaccionar consumiendo, ¿no? Ya no vas a reaccionar consumiendo, porque si no, pues pasa lo que pasa muchas veces, que uno deja de consumir, pero está ahí el dolor y el sufrimiento, ¿no? Aquí hay personas que han convivido conmigo, que me conocen de muchos años. Tú me conociste cuando estaba yo viviendo eso, ¿no? El dolor, el sufrimiento. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que me llevó al consumo después de algún tiempo, ¿no? Y que mientras estuve sin consumir, pues no estuve yo bien con la vida tampoco, ¿no? Entonces, cosas que hayan sido pérdidas, acá no hay pérdidas, solo hay ganancias, compañeros. Hay ganancias en el transcurso. Eso no lo entiende la mente no lo entiende. Esto nos lo determina quien es el que diseña la obra maestra que es la vida de cada uno de nosotros, la cual va siempre por caminos completamente diferentes, compañeros, ¿no? Hay cuates que tuvieron familias disfuncionales, o que no tuvieron familias y ellos mismos formaron familias funcionales. Hay personas que tuvieron familiares adictos y ellos no fueron adictos y formaron. O sea, no es lo que vives lo que te determina, es lo que tú puedes ir construyendo, ¿no? Y en este caso, lo que hayamos vivido nos va a servir como un insumo para lo que vayamos a poder construir después. Aquí sí ya nos empieza a caer una responsabilidad de hacernos responsables de que lo que vivimos sirva para lo que debe de servir. Por ahí dicen que lo único lamentable del sufrimiento es que no sirva para lo que debe de servir, ¿no?
Si gustan compartir, me dicen, de eso. Ahorita que comentaba sobre ese pasado, lo que yo cada vez que trato de compartir ese pasado, una catarsis o una figura, es como rascarle a la herida. Hay cosas que yo pensé que ya había superado. Y he contado casos en específico, las pérdidas o la desilusión que viví en ese momento y que no las puedo soltar. Y cuando pensé que ya las había soltado, en el momento en que las estoy compartiendo, me vuelvo a poner, pues aquí se dice poner mal, pero lo vuelvo a vivir y no me siento aliviado como debería, ¿no? Me siento incluso como si. Sí. ¿Para qué lo hice si otra vez llega a mi mente? Si todavía te traen, lo que importa no es lo que pienses de lo que vives, porque aquí, por ejemplo, ya nos están dando algunos tips para pensar acerca de lo que hemos vivido, sino lo que sentimos de lo que hemos vivido, la emoción, ¿no? Acá, este libro trae ejercicios para manejar las emociones difíciles, y uno de esos ejercicios es hablar acerca de ellas. Eso es una presentación de lo que pudiera ser el ejercicio de la catarsis, mijo. Otra presentación de lo que pudiera ser el ejercicio de la catarsis es hablar de esas cosas hasta desgastarlas. El mismo tiempo y lo que vas tú, la forma en cómo te empiezas ya a acomodar a la vida y la sientes como un traje cómodo, te hace que el peso que andas cargando, porque nosotros somos los que lo andamos cargando. Es más, aquí nos lo pregunta, ¿qué recuerdos dolorosos de resentimiento, de pesar y otras cargas del pasado sigo llevando conmigo en el presente, ¿no? Llegamos con la espalda doblada de tanto peso que traemos, ¿no? Todo eso no nos sirve para nada seguirlo cargando, mijo. Pero todo eso es cuestión de tiempo. No es tampoco cuestión de voluntad quitártelo ya de una manera. Por eso este es un proceso gradual que se va dando poco a poco, en el cual tenemos que seguir trabajando. Tú si dices que todavía no te funciona del todo, pues tienes que seguir trabajando en eso, mijo. Hasta que ya lo veas, hasta que ya veas las cosas de otra manera, ¿no? Tal vez eso que comenta Ernesto que le suceda, pues nos haya sucedido a muchos, ¿no? Que cuando pasamos a platicar lo que hemos vivido, pues lo que sentimos al estarlo diciendo, pues todavía nos trae sufrimiento, nos trae dolor, ¿verdad? Pero conforme avanza el tiempo, eso va desapareciendo, compañero. Pero siempre hay que seguir con este trabajo, ¿no? Hasta que obtengamos los resultados que debemos obtener. Y aquí están los resultados. No lamentarme por el pasado. O como lo dice aquí, considerar, o aquí lo dice con la palabra olvidar, porque no lo vamos a olvidar, pero lo vamos a considerar de una manera distinta. Un mismo hecho te puede provocar emociones muy distintas de acuerdo a tu grado de desarrollo, mijo. Conforme más comprensión vas teniendo de la vida en su totalidad y no en sus partes, mijo. No las vamos a entender, vamos a confiar, no es a través de la mente, mijo, porque la mente solo puede ver pedazos, no ve el todo. Si tuvieras la capacidad de ver la obra completa de tu vida terminada, hijo, entonces sí dirías, pero ahorita ves el momento o ves fragmentos, ¿no? Por eso dicen que el pensar fragmenta, que el todo es impensable e inexpresable, que todos los hechos están interconectados, que si tú buscas la causa de cualquier suceso, tendrías que remontarte al momento mismo de la creación,
que es este mismo momento. Todo eso no se entiende con la mente, mijo. Se vive. Y después de vivirlo te das cuenta de que es cierto. Todo eso lo dice aquí, pero no porque lo digas aquí lo vas a creer, ni porque te lo diga alguien más, sino porque tú empiezas a vivirlo y te empiezas a dar cuenta de que así es. ¿Eh? Acuérdense que este programa, esta cuestión, tuvo como una de sus fuentes de desarrollo una teoría filosófica de William James, que fue el que escribió las variedades de la experiencia religiosa. Ahí le llaman variedades de la experiencia religiosa, aquí le llaman variedades de la experiencia espiritual o algo así. Pero él decía que el juicio de valor de alguna cosa lo da su utilidad. Ya no te vas a preguntar por qué, sino para qué viviste lo que viviste. Y el encargado de darle valor a lo que viviste, ahora sí, esa responsabilidad ya es tuya, amigo. ¿Sí me entiendes, hijo? Sí. Y que por necesidad tienes que dejar de estar sufriendo. No es agradable, ¿no? Y cuando uno se cansa de sufrir, deja de sufrir, dejas de cambia la forma de considerar lo que viviste, mijo, porque ya no aguantas tanto sufrimiento. ¿Es imprescindible el sufrimiento? Sí, hasta que te des cuenta de que no lo es, ¿no? Lo único lamentable del sufrimiento es que no sirva para lo que debe de servir. Todas esas pequeñas frases que les digo son como principios, lo que llaman principios espirituales, pues, ¿no? Son las verdades de la vida. Haber tratado de hacer como un ejercicio de que cuando algo que pienso que estuvo mal, porque puedo seguir pensando que está mal, que yo haya hecho, que me haya pasado, que soy muy víctima, todo me pasa, no me hago nada. Pero el hecho de que me pongo a buscar, por ejemplo, ahora cuando perdí mi pareja, con la que me iba a casar hace unos años, que me agarré de excusa para sufrir y seguir sufriendo. ¿Para qué, mijo? Para sufrir y No lo agarraste de excusa, no pudiste evitarlo, te causó ese sufrimiento. Acá dice, dejen de sufrir. Hay otro libro que dice, cuando se presenta el sufrimiento, lo que me debo de preguntar es a cuál de mis apegos me estoy aferrando y no lo dejo caer. No dejo caer que las cosas debieron ser de determinada manera, cuando no soy yo el que determino cómo son las cosas, hijo. Pero eso, te digo, cuando lo estás viviendo, pues es imposible de verlo o de no sufrir, hijo. Y ese sufrimiento te va a servir para algo. ¿Sí me entiendes, hijo? Sí. Te va a servir para algo, ¿no? Y el tiempo cambia todo. O sea, con el tiempo todo cambia. Algo que quería, esto no lo voy a poder aguantar, así yo no puedo vivir, ¿no? Pero una de las capacidades más grandes que tiene el ser humano es la adaptación, hijo. Adaptarte, claro, con trabajos y todo, pero te adaptas a lo que la vida te va presentando para poder seguir adelante, ¿no? Porque hay veces que creímos que el camino para nosotros era tal o cual camino, pero no era ese el camino, porque el camino no lo ponemos nosotros, el camino está puesto por el todo, mijo. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, entonces, este era un punto que les quería yo hacer notar. ¿Qué cargas seguimos llevando sobre nuestras espaldas? Cuando llegamos aquí, llegamos encorvados, aunque no se vea físicamente, porque muchos nos hacemos tontos y nos queremos poner derechos, pero llegamos encorvados de algo que andamos cargando, hijo.
Eso no tenemos por qué seguirlo cargando. Y les decía, el juicio de valor de lo que encontremos aquí es ¿para qué nos sirve? ¿Ah? Y esto nos sirve para llenar una necesidad que tenemos que llenarla a fuerza para salir de nuestra situación. Es imprescindible ir logrando todos estos resultados, porque si no, no vamos a salir, ¿no? Nos podemos morir en el intento. Luego la siguiente lectura dice, una aventura individual. La meditación es algo que siempre puede perfeccionarse, no tiene limitaciones. Guiados por los ejemplos y las enseñanzas que hayamos obtenido, es esencial aventurarte solo y de acuerdo con la manera de ser de cada quien. Esto nos marca una cosa muy importante, que el camino que cada uno vaya a encontrar es el camino que a cada quien le va a servir. Cada quien encontrará el camino que le sirva. Esto aquí se está refiriendo, estamos en el mes 11, se está refiriendo al 11º paso y me manda a la página 117 y 118 de aquí. Aquí acerca de la meditación dice que se pueden leer vidas, se pueden leer, hay bibliotecas completas, hay un montón de métodos muy diferentes y sofisticados, y hay el meditar andando, el meditar concentrando. Acá, por ejemplo, en lo que les leo al principio de las juntas, cuando les digo que empiecen a practicar la respiración consciente, ¿no? Si estás completamente consciente de tu respiración, de tu inspiración y de tu expiración, hijo, no hay tiempo para que ese ruido incesante de la mente, eso es la meditación, ¿no? Calmar esa mente que más que proporcionarte un bien, te proporciona un mal. Pero aquí dice, el 11º paso dice, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente, o sea, contactarnos con Él. Siempre estamos conectados con Él, no podemos dejar de estar conectados con la fuente, con nuestro origen, con lo que nos incluye, ¿no? Con lo que nos incluye. Ayer publicamos otra cosa. Sí, aquí nos dice el examen de sí mismo y la meditación y la oración separadamente. Todo esto lo han tratado en los días anteriores. Pueden proporcionar gran alivio y beneficio, pero cuando se les relaciona y entrelaza, el resultado es una base firme para toda la vida. Se nos puede conceder entrever esa realidad fundamental, el reino de Dios, y se nos consolará y se nos asegurará que nuestro propio destino está asegurado en ese reino, es un estado de tu ser. Siempre que tratemos, no importa que haya vacilaciones, de encontrar y de aceptar la voluntad aquí le llaman el Creador, ¿no? La meditación nos proporciona la luz del sol. ¿Cómo le haremos para meditar? Aquí dice, bien podemos empezar de esta forma. Veamos lo que realmente es la oración. No tendremos que ir lejos a buscarla. Los grandes hombres de todas las religiones nos dejaron un legado maravilloso. Examinamos esta oración que se considera clásica. Su autor fue un hombre considerado como santo desde hace siglos. Este hecho no nos va a asustar ni predisponer, porque aunque no fue un alcohólico, sí padeció como nosotros disturbios emocionales, y cuando salió de ese estado, expresó en esta oración lo que pudo entonces ver y sentir, y lo que quería llegar a ser. Señor, haz de mí conducto de tu paz, para que ahí a donde haya odio pueda llevar amor, para que a donde haya mal pueda llevar el espíritu del perdón. Fíjense, ¿quién pediría estas cosas tan extrañas, verdad? En el mundo condicionado nadie pediría estas cosas, ¿no? Eso
Esto se pide para alcanzar nuestro propio desarrollo. Dice, para que donde haya discordia pueda llevar la armonía, para que a donde haya error pueda llevar la verdad, para que a donde haya la duda pueda llevar la fe, para que a donde haya el desconsuelo pueda llevar la esperanza, para que a donde haya tinieblas pueda llevar la luz, para que a donde haya tristeza pueda llevar alegría. Señor, concédeme que yo pueda consolar y no ser consolado, comprender y no ser comprendido. Aquel que puede consolar realmente no necesita ser consolado, y en el hecho de consolar encuentra consuelo. Aquel que pueda comprender no tiene esa necesidad de ser comprendido, ¿verdad? No se identifica con el papel de víctima donde no lo comprende. Sabemos que nuestra tarea es siempre hacia afuera, no hacia adentro. También han hablado ahora del egocentrismo y de la autoobsesión y todo eso, ¿no? De centrarnos en todo es hacia afuera para poder estar bien. Dice, amar y no ser amado. O sea, que el que tú ames no dependa de otra cosa, ¿no? Porque para encontrarse hay que olvidarse de sí mismo. Para encontrar quién somos hay que olvidarnos, hay que dejar de pensar. Dice aquí, perdonando seremos, hay que olvidarse de sí mismo, de lo que creemos que somos, para encontrar quiénes somos. Perdonando seremos perdonados. Al morir de lo que creemos que somos es cuando despertamos a la vida como es. Esto es lo que nos dice. Como principiantes en la meditación podemos releer despacio varias veces esta oración, deleitándonos en cada palabra y tratando de abarcar el significado de cada frase y de cada idea. Esta oración, nosotros hemos construido en toda esta sabiduría 3 modelos de transformación de la mente, y uno de estos modelos es la oración de San Francisco. Dice, nos ayudará a despojarnos de cualquier oposición que tengamos a la oración, porque en la meditación no cabe la discusión. Descansamos tranquilos con los pensamientos del que sabe acercarse a Dios para poder experimentar y aprender. Descansamos como si estuviéramos en una playa tranquila y aspiramos hondo la atmósfera espiritual con la que la gracia de la oración nos rodea. Tengamos la necesaria buena voluntad de participar y ser fortalecidos y elevados por el poder espiritual, la belleza y el amor que estas palabras encierran. Contemplemos el mar pensando en el misterio que encierra. Elevemos la mirada al lejano horizonte y detrás de él buscamos las maravillas que nos son desconocidas. Caramba, dice alguien, esto es absurdo, no tiene nada de práctico. Cuando se piense así, podemos recordar con cierto pesar la mucha importancia que le dábamos a la imaginación cuando ésta se trataba de convertir en realidades los sueños del consumo. Si gozábamos con esa manera de pensar, y aunque hoy estamos sin consumir, no hay ocasiones en las que tratamos de hacer más o menos lo mismo, nuestra dificultad no estaba en usar nuestra imaginación. Tal vez el verdadero mal estaba en nuestra total incapacidad para encauzarla hacia objetivos apropiados. No hay nada de malo en la imaginación constructiva. Todos los logros firmes se basan en ella. Después de todo, nadie puede construir una casa sin planearla antes. Bueno, la meditación también es así. Nos ayuda a distinguir nuestro objetivo espiritual antes de que vayamos hacia él. Así es que regresemos a esa playa tranquila. Y cuando con estos procedimientos tan sencillos hayamos creado un estado de ánimo propicio a concentrar sin obstáculos nuestra imaginación constructiva, entonces podemos proceder a leer nuestra oración. Tratemos una vez más de darnos cuenta de su verdadera esencia. Pensemos
en quién la rezó por primera vez. Primero él quería ser un conducto, después pidió la gracia necesaria para otorgar amor, perdón, armonía, verdad, fe, esperanza, luz y alegría a cuanto ser humano pudiera. Después expresa su anhelo y su esperanza. Tenía esperanzas de que con la voluntad de Dios pudiera encontrar algunos de estos tesoros. Esto trataría de hacerlo, según él, olvidándose de sí mismo. ¿Qué quiso decir con la expresión olvidarse de sí mismo y cómo se proponía llevar a cabo lo que ella implica? Le pareció mejor consolar que ser consolado. Fíjense, el consolar depende de nosotros, el ser consolado no depende de nosotros. ¿De qué nos podemos encargar? De lo que depende de nosotros, compañeros. Comprender que ser comprendido. El comprender depende de nosotros. El ser comprendido no depende de nosotros. Ayer alguien, creo que fue Rodrigo, me decía, ¿no? Nosotros nos encargamos de lo que depende de nosotros, no de lo que depende de los demás, hijo. Nos hacemos responsables de nuestro estado emocional y no quedamos a merced de las circunstancias, ¿no? Esos son los avances en este camino del que estamos platicando. Lo que está en nuestro control, lo que no está en nuestro control, pues cómo nos vamos a encargar de ello, ¿no? El hecho es alcanzar un estado de bienestar, ¿no? Independientemente de lo demás. Perdonar que ser perdonado. Esto podría ser parte de lo que se llama meditación. Tal vez nuestro primer intento de penetrar en una esfera espiritual. Después de este intento se debe uno fijar en la situación en que está ahora y pensar en lo que podría ser de nuestras vidas si pudiéramos acercarnos más al ideal que estamos tratando de vivir hacia la meditación. Es algo que siempre puede perfeccionarse. No tiene limitaciones, guiados por los ejemplos y las enseñanzas que hayamos obtenido. Es esencial aventurarse solo y de acuerdo con la manera de ser de cada quien, pero el objetivo siempre es el mismo, mejorar nuestro contacto consciente. Siempre estamos en contacto, siempre estamos conectados con Él, con nuestra fuente, con nuestro origen. No hay forma de que no estemos conectados con Él, ¿no? Si no estuviéramos nosotros, Él no estaría. Si no estuviera Él, no estaríamos nosotros. Pero dice contacto consciente, un contacto del cual nos demos cuenta con Dios, con su gracia, sabiduría y amor. Y recordemos que en realidad la meditación es algo muy práctico. Uno de los primeros resultados que se obtienen de ella es el equilibrio emocional. Con ella podemos ampliar el conducto entre nosotros y Dios, tal como cada quien lo concibe. Y esto es lo que nos dice la lectura de aquí. Dice la lectura aquí, la meditación es algo que siempre puede perfeccionarse, no tiene limitaciones. Guiados por los ejemplos y enseñanzas que hayamos obtenido, es esencial ahora aventurarse solo y de acuerdo con la manera de ser de cada quien. Mi desarrollo espiritual es con Dios como yo lo concibo. Con Él encuentro mi verdadero ser interior. La meditación y la oración diarias fortalecen y renuevan mi fuente de bienestar. Fijémonos en lo que debemos obtener. No hablemos de la meditación y orientación diaria. La señal de que lo estamos obteniendo es de que para nosotros eso sea una fuente de bienestar, para que tenga sentido esto, ¿no? Son palabras donde buscamos el significado, no en la literalidad de las palabras. Recibo entonces la disposición para aceptar todo lo que Él tiene para ofrecerme. Con Dios tengo la seguridad de que mi viaje será tal como Él quiere para mí, ¿eh? Y confiamos en lo que Él quiere para nosotros, ¿no? Él no tiene ninguna mala intención para nadie de nosotros, ¿no? Y por eso estoy agradecido de tener a Dios en mi vida. Aquí, en el día de ayer,
Ayer publicamos ¿Cuál es la diferencia entre el alma individual y el alma suprema? El alma individual y el alma suprema no son dos cosas distintas. El alma individual también es el alma suprema. La única diferencia es que el alma suprema, Dios, o sea, son nombres, el ser, la vida, son nombres. Dios tiene la conciencia de que existe, se da cuenta de que existe en todas partes, mientras que el alma individual cree que solo existe desde la cabeza hasta los pies. En realidad no hay diferencia, pero tu entendimiento la crea. Esto se debe a la ignorancia, que es la falta de conocimiento, o al entendimiento equivocado de tu propio ser. Cuando logras un entendimiento completo de tu ser, desaparece la idea de diferencia, ¿no? Aquí les estoy hablando del contacto con Dios. No podemos dejar de estar en contacto, porque Él solo llena el universo. No está Él y nosotros. Acá no traje el libro, ¿verdad? El ser, la vida, una eterna, que está más allá de las miles de formas de vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte, pero no solo más allá, sino en su interior, como su esencia, su esencia invisible e indestructible. Esencia es en lo que no cambia, ¿verdad? Lo que no es esencial cambia. Nosotros no solo nos podemos identificar con ese ser, es lo único que pertenece a la dimensión espiritual. No podemos identificarnos ni con el papel de víctima, ni con nuestro cuerpo, ni con nuestros pensamientos, ¿no? Esa es la destrucción del ego, compañeros. Cuando nos dicen tenemos que acabar con el ego o nos mata, dice, para encontrarse hay que olvidarse de sí mismo, ¿no? Todo esto es el mismo significado. Entonces aquí dice, mi desarrollo espiritual es con Dios como yo lo concibo. Con Él encuentro mi verdadero ser interior. La meditación y la oración diaria fortalecen y renuevan mi fuente de bienestar. Recibo entonces la disposición para aceptar todo lo que Él tiene para ofrecerme. Y no estamos hablando de cosas específicas, no para aceptar que me dé un billete de lotería premiado, ni ningún carro, porque eso es juzgar de acuerdo al condicionamiento, ¿no? Sino viendo que lo que Él nos ofrece es fuente de bienestar, muchas veces necesario para superar ciertos obstáculos que nosotros mismos tenemos puestos, ¿no? Y en ese caso como un problema de salud. Luego dice, con Dios tengo la seguridad de que mi viaje será tal como Él quiere, y siendo tal como Él quiere, yo tengo la confianza de que lo que yo piense de cómo es mi viaje no producirá una emoción contraria, porque tengo más confianza en de quién proviene cómo quiere que sea mi viaje, que en lo que yo pueda pensar, ¿no? Y de nuevo les vuelvo a decir, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Lo que Él quiere para mí, y por eso estoy agradecido de tener a Dios en mi vida, ¿no? O sea, es ver todo. Cuando se hablan de un cambio radical, de un cambio grande en mi actitud hacia la vida, hacia el universo de Dios, hacia mis semejantes, se están refiriendo en parte a todas estas cosas, compañeros. Desechar todas las ideas, emociones y actitudes que guiaron nuestras vidas y que provienen del mundo condicionado, que son las que reinan allá afuera. Pero a ellos eso tampoco les produce bienestar, pero no les produce el síntoma del consumo, les produce otras formas de malestar. A nosotros ese malestar nos produce el consumo, pues. Entonces, por motivos de salud, nosotros debemos tener estos cuidados y tenemos la ventaja de haber vivido lo que hemos vivido para que eso sea lo que nos saque de ese estado
de creer que la vida es algo que hay que soportar y que la veamos como buena, ya no dependiendo de las circunstancias, sino en su generalidad, que tengamos una comprensión más completa de lo que es la vida, ¿no? Bueno, es lo que me dice esta lectura. Y luego esta otra lectura. Si gustan compartir, me dicen, Esta otra lectura dice, libres de la locura. ¿No sería una locura acercarse a alguien y decirle, por favor, ¿cómo puedo hacer para tener un infarto o un accidente mortal? Suele decirse que a menos que estemos enamorados no es posible recordar lo que se siente al estarlo. Lo mismo podría decirse de la locura. Una vez libre de ella, quizás olvidemos lo increíblemente raro que puede ser pensar de una forma demente, pero para estar agradecidos del grado de cordura, aquí dice sano juicio es una mala traducción, del grado de cordura que se nos ha devuelto, es necesario que recordemos lo auténticamente locos que hemos estado. Y esto tampoco se puede leer así absolutamente, ahorita lo vamos a tener que explicar. Hoy en día tal vez nos resulte difícil imaginarnos diciendo algo tan ridículo como, por favor, ¿cómo puedo hacer para tener un infarto o un accidente mortal? Nadie en sus cabales preguntaría algo así, nadie en sus cabales atentaría contra sí. ¿Ah? Dice aquí. Y de eso se trata. Durante nuestra adicción activa no estábamos en nuestros cabales. Cada día que consumíamos nos exponíamos a una enfermedad mortal, a la degradación, la explotación, el empobrecimiento, la cárcel, la muerte violenta y hasta la muerte por pura estupidez. En este contexto, la idea de pedir un infarto o un accidente mortal no resuena tan lejana, así de locos estábamos. Aquí, en esta comunidad de práctica espiritual, el poder más grande que nosotros, el que está a cargo y todo esto, obran milagros. El segundo paso no es una esperanza vana, sino una realidad. El segundo paso dice, llegamos al convencimiento de que tomando en cuenta al todo, se nos puede regresar la cordura de no consumir de nuevo la primera. Y no es que consumir la primera fuera una locura, porque hubiera sido una locura, compañeros, si hubiera sido determinada por nuestra voluntad. Aquí dice, el inicio del consumo desencadena el ciclo adictivo que siempre trae consecuencias adversas. Ahí nos ponen el ejemplo de un infarto, o la cárcel, o la muerte, dice aquí. Si esto fuera producto de la voluntad del adicto, se podría considerar que es una locura. Estás buscando para sí mismo consecuencias adversas. Eso sería una locura, es lo que nos está diciendo la lectura. Pero como no es producto de mi voluntad, está un poco mal, no está completamente explicado aquí en la lectura. Pero sí lo que necesitamos es que esa locura ya no esté presente, ya sin considerarla como una locura, sino ese atentar contra nosotros mismos ya no esté presente, ya no buscar, a pesar de las consecuencias adversas, incurrir en los mismos comportamientos, ¿no? Entonces eso es lo que nos dice el segundo paso. Llegamos a convencernos de que considerando en nuestra vida a ese algo, sin ponerle nombre, que está a cargo, que sabe lo que hace, al cual no entiendo con mi mente, pero que me produce una gran confianza, me puede ser devuelta la cordura de no iniciar de nuevo el consumo. Porque una vez iniciado el consumo, lo que se vuelve a vivir es el ciclo adictivo, ¿no? El no poderlo interrumpir, el consumir hasta la intoxicación,
los malestares cuando se tiene que interrumpir brevemente el consumo, la forma en que dañamos las distintas áreas de nuestra vida, etcétera, ¿no? Acá en el segundo paso, compañeros, dice algo. Son muy pocos los adictos activos que tienen siquiera una idea de lo irracionales que son. Y el hombre, dicen que el hombre es un ser racional, pero más bien es un ser emocional. Y de lo irracionales, aquí irracionales se podría considerar como sinónimo de locos, o que si se dan cuenta de ello pueden enfrentarse al hecho. Algunos aceptan que se les clasifique como consumidores problema, pero no soportan la idea de que son enfermos mentales. Tenemos una enfermedad cerebral crónica, compañeros. Y hay un montón de, lo que se llamaban enfermedades mentales, ahora se llaman trastornos de personalidad, y están catalogados en catálogos de enfermedades. Hay uno que se llama el DSM, la última edición es la DSM-5, y hay otra que se llama la CIE, Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE-10, y casi todos tenemos varios de los trastornos de personalidad que ahí se mencionan, compañeros. Entonces eso de estar loco, pues, tampoco es para que nos sintamos mal, ¿verdad? O para que nos sintamos tampoco muy bien, pues no somos los únicos. Luego dice aquí, los apoya, no soportan la idea de que son enfermos mentales. A los enfermos mentales se les llamaba locos, pero la palabra loco tenía un significado de alguien que hacía cosas ya muy extremas. No, la palabra loco aquí abarca mucho más que eso. Dice, los apoya en su creencia un mundo que no sabe la diferencia entre un consumidor, aquí dice normal, o sea, un consumidor que no consume como el adicto, que no consume por la causa y en la forma en que consume el adicto, y el adicto. Cordura quiere decir sano juicio, al revés, sano juicio quiere decir cordura, en inglés dice sanity ahí. Sin embargo, si un adicto que está sin consumir analiza juiciosamente su conducta destructiva, ya sea que haya destrozado los muebles de su casa o sus fibras morales, tendrá que reconocer que no obró con cordura. Estuvimos atentando, dice otro libro, el adicto lleva en sí una enorme fuerza autodestructiva de dos vías. Debido a su mente no puede dejar de empezar a consumir, y debido a su cuerpo no puede interrumpir el consumo. ¿Qué es lo que realmente estamos buscando cada vez que consumimos, si no es destruirnos, si no es morir? ¿Ah? Al adicto le da pena, le da miedo morir, le da más miedo vivir, compañeros, que morir. Entonces eso es a lo que se refiere. Entonces aquí es esta idea también central, libres de la locura en ese sentido, y que no se le puede considerar locura porque no proviene de nuestra voluntad. Si por nuestra propia voluntad quisiéramos hacernos daño, entonces sí se nos podría llamar locos, ¿eh? Pero no es por nuestra voluntad, es por la enfermedad que padecemos, ¿no? Pero considerándola así como locura, pues sí necesitamos la cordura. Eso, sabiendo lo que va a pasar si iniciamos el consumo, es una locura iniciarlo. Entonces, y necesitamos una cordura específica, la de no iniciar el consumo. Algunos cuando mencionan sano juicio lo extienden a muchas cosas en su manera de comportarse y todo. Aquí vamos a considerarlo nada más con respecto a no iniciar de nuevo el consumo. ¿verdad? Entonces, estas fueron tres ideas centrales pues, que son importantes que queden claras. Si alguien gusta compartir, compañeros. Bueno, pues entonces les agradezco mucho.